Bertrand Russell es el filósofo de la contradicción, el filósofo de la incongruencia. Y no lo decimos por su análisis de las paradojas, que bien lo dieron a conocer a principios del siglo XX. Bueno, detengámonos un poco aquí. No es lo que consideramos nosotros. Esto que acabo de decir es una opinión muy popularizada dentro de los pasillos de la academia en cualquiera de las instituciones que se te puedan ocurrir, donde se afirma que Russell no podía mantener una afirmación conforme avanzaban los años. Bueno, es cierto en cierta medida, pero tiene una justificación. En la obra de Russell podemos ver una lucha total y frontal contra cualquier clase de fanatismo y específicamente contra cualquier clase de dogmatismo, en cualquiera de sus dimensiones: social, política, educativa, ética y sobre todo científica. ¿Por qué no? Científica. Hay dogmatismos en cualquier dimensión, en cualquier parte de nuestra sociedad. Russell, si prestó alguna especie de intolerancia, se debe a la lucha contra el dogmatismo. Solo debemos ser intolerantes al dogmatismo. Suena contradictorio, ¿no? Bueno, en ese sentido decimos que sí hay una especie de contradicción, pero también podemos verla, la obra de Russell, como una especie de disección, es decir, analizarla conforme a los periodos específicos. Es complicado organizar en un sistema la filosofía completa de este pensador inglés, por las mismas razones, pero esto respeta a su principio del no fanatismo y del no dogmatismo. Si encuentras que una tesis no tiene cómo sustentarse, no hay evidencias suficientes, pues debes por lo menos ponerla en duda, hasta que venga la evidencia necesaria. Esta fue la actitud russelliana por antonomasia. Russell siempre lo dijo. Recuerdo una entrevista cuando él llegaba a sus 80 años y donde decía que quería ser recordado como aquella persona que llevaba 80 años cambiando de opinión continuamente. Y por eso su consejo siempre fue: no aceptes algo como a verdad absoluta, sino que un pensamiento crítico, un pensamiento científico debe estar abocado siempre a que tengas la oportunidad y darte la oportunidad de conseguir evidencia también en contra. Y si una supuesta verdad no se sostiene, pues dejarla y buscar nueva evidencia. Debemos estar abiertos al cambio de opinión, al cambio de creencias. Digo que es difícil analizar la obra de Bertrand Russell, pero podemos tener la tarea paulatinamente. Está el cambio del Russell idealista al Russell realista a principios del siglo XX gracias a la influencia de su amigo y colega Jim Moore, con quien funda y fundamenta la filosofía analítica. Y recordemos las primeras discusiones que se tienen con el post-hegeliano Bradley, donde se tenía la dicotomía relaciones internas versus relaciones externas, discusión que tenía como objetivo justificar el método del análisis filosófico, la filosofía analítica. Posteriormente tenemos el Russell de 1905, de su famoso artículo sobre el denotar, que se enseña en muchas universidades donde se imparte filosofía del lenguaje. Y avanzamos con el Russell de 1912, Los problemas de la filosofía, un texto muy popular y muy conocido, muy divulgativo, fácil de leer y de analizar sobre todo. Avanzamos, damos un salto y encontramos los textos de 1918, el famoso la filosofía del atomismo lógico, donde nos presenta una versión metafísica e intenta aplicar el análisis que posteriormente le llamó realismo analítico. Bueno, de 1918 a 1921 tenemos un cambio en su concepción metafísica también y epistemológica, porque llega al monismo neutral a partir de los recientes estudios e investigaciones en psicología, en el comportamiento. Y entonces, en 1918 tenemos una concepción del sujeto y en 1921 tenemos otra, el famoso monismo neutral. Posteriormente, análisis de la materia en 1928 y más avanzado el tiempo, las concepciones políticas y éticas. Recordemos que también conserva una versión de la ética en el sentido de emotismo moral, donde rechaza que la ética trabaje con verdades al estilo de la ciencia.
Les recomiendo el texto Religión y Ciencia donde habla de esto y lo va desarrollando. Y conforme avanza tenemos textos educativos, pedagógicos, de sexualidad, de educación matrimonial, político sobre todo. Autoridad de individuo, por ejemplo, es un texto muy importante donde habla de cuestiones de la constitución social. En fin, Russell, digan lo que digan, es un filósofo sí de la contradicción, pero es un filósofo que estuvo en contra de cualquier intento de dogmatismo y no habría una contradicción absoluta, como dicen algunos. Invitamos a leer al Russell, no solo el Russell temprano, el más conocido, sino también el Russell de los últimos años, el del pensamiento maduro, como le llaman algunos. Y como consejo, ahí hay un texto de 1948 donde tiene una nueva concepción del lenguaje, sin menospreciar lo que había hecho en los primeros años, pero que nos invita a reflexionar el lenguaje de la vida cotidiana, el lenguaje de las prácticas comunicativas. Y bueno, estos textos, que ya les pondré ahí en la caja de comentarios porque son muy importantes, nos dejan ver este cambio y esta transformación en el pensamiento russelliano. Russell, el filósofo de la contradicción, de la incongruencia, ¿tú qué opinas? Déjanos ahí tu comentario. Hasta pronto.